Ahora sí. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Les habla la tía Lili. ¿Cómo están mis queridos apoderados y apoderadas del prekinder? Mis niños y mis niñas del prekinder, ¿cómo están? Les mando este videíto adelantando nuestra actividad, ya que la próxima semana no vamos a poder realizarla, así es que preferimos mandarla este jueves y ya dejar las próximas semanas, ¿cierto? Para lo que es el desarrollo de los formularios, que serían las últimas pruebas, ¿cierto? O para el envío de actividades atrasadas, ¿ya? Como les comento, estamos terminando nuestras actividades de trabajo en línea con los pequeños y las pequeñas, así es que esta va a ser la última actividad que yo mande, ¿ya? Por eso es un poco más larga, ¿ya? Y antes de comenzar, les quería agradecer el compromiso de algunos papás, algunas mamás que han estado súper conectados con nosotros, enviando los desafíos, realizando las actividades, retirando guías en la escuela, yendo también a retirar el tema a la canasta de manera oportuna. Así es que simplemente agradecer, pedir disculpas frente a algunas dificultades que se nos presentaron más de alguna vez, temas de conexión, eh, pero como les comento, perdón, este año fue difícil y fue para todos, ya, o sea, el tema de realizar las actividades, las conexiones, eh, poder realizar actividades virtuales ha sido complejo para todos, pero lo hemos hecho con mucho cariño para los niños para los niños y las niñas. Así es que esperamos que el próximo año ya ojalá tengamos una situación sanitaria un poco mejor, que nos permita realizar actividades de manera presencial, que sería lo ideal. Pero si es que no, vamos a seguir en esta metodología, si es que esto no es un adiós, sino un hasta pronto, ¿sí? Eso, partamos nomás con la actividad, les comento. Entonces, fíjense acá. Esta es nuestra última actividad de conciencia fonológica. La idea es que ustedes la sigan trabajando durante todo el verano, ¿ya? Lo que siempre les comento en todos los videos, intentar trabajarlo de la manera más espontánea posible, ¿cierto? Cuando yo, por ejemplo, le doy el baño al niño o a la niña, ¿cierto? Cuando vamos al supermercado, cuando estamos teniendo una comida familiar, ¿cierto? Generalmente tratar de asociar a estos momentos como súper divertidos también el trabajo de la conciencia fonológica, porque como les he dicho, bueno, todo el año, ¿cierto? Está súper demostrado científicamente, ¿cierto? Que la conciencia fonológica impacta en el desarrollo de la lectoescritura, ¿cierto? Que es que los niños aprendan a leer. Bueno, mis niños y mis niñas, entonces acá tenemos nuestra escuelita República de las Filipinas, que el próximo año los va a estar esperando. Así es que coméntenle también a los familiares, hermanitos más pequeños, gente que conozcan, que nosotros vamos a seguir trabajando el próximo año. Así es que es necesario, ¿cierto?, que nos subamos a este autobús escolar del conocimiento para aprender nuevas palabras también, y el tema de la conciencia fonológica o contar las sílabas, ¿cierto? Así que esta es nuestra última semana de trabajo, la semana número 13, ¿ya? Y lo que yo les comento, ¿cierto?, a los papás y a los niños siempre, que para formar un hábito de cepillado de dientes tiene que ser repetitivo por lo menos más de 21 días, ¿ya? Entonces ahora que vienen las vacaciones, ¿cierto?, idealmente que los niños se sigan lavando los dientes y ojalá, ¿cierto?, sean premiados por hacerlo, no premiados de manera económica, ¿cierto?, a través de algo material, sino un premio social, ¿cierto? Decir, por ejemplo, en la 11, yo quiero felicitar a Juanito o a Pedrito, ¿cierto?, porque se está lavando los dientes, lo está haciendo sin hacer maña, lo está haciendo solito, le divierte, etcétera, etcétera. Ya, aquí yo les puse una foto, ¿cierto?, de un diente que está triste antes de lavarse, ¿cierto? Y después, cuando ya está reluciente, está súper contento,
¿ya? Acuérdense que tienen que lavarse los dientes por la cara, ¿cierto? Visible, pero también por la cara de detrás, ¿cierto? Esta cara que no vemos de los dientes. Y incluir la lengüita, ¿ya? No es necesario hacerlo siempre con pasta. Los niños pequeños a veces les pica o les duele la pasta, si es que pueden hacerlo, pero como les comento, si es que yo quiero formar un hábito, ya tengo que repetirlo, ¿cierto? Por lo menos 21 días, ¿ya? Por lo menos 21 días que se laven los dientes después de cada comida. Y no se olviden de hacerlo, bebés, porque aunque venga el verano, ¿cierto? Las caries siguen ahí y van a empezar a proliferar o van a empezar a aumentar, ¿cierto? Dejándoles nosotros la comidita, ¿ya? Porque cuando yo no me lavo los dientes, dejo la comidita ahí para que ellas se alimenten y proliferen o aparezcan más, ¿ya? Entonces, vamos a partir. Para partir tenemos que saber qué es una sílaba, ¿cierto? Y acuérdense que las sílabas son las partes pequeñitas de las palabras, ¿cierto? O es en lo que se divide una palabra, ¿ya? Los golpes de voz en los que se divide una palabra. Entonces acá tenemos la palabra gusano, no, que se divide en 3 partes, ¿cierto? En 3 aplausos. Y acá está pintadita, ¿cierto? La sílaba que representa al gusano, ¿cierto? También lo podemos explicar de esta forma, ¿cierto? Tenemos una palabra completa que yo hago referencia a la pizza, ¿cierto? A una pizza entera o una torta entera, ¿cierto? Y cada trozo en el que se divide esa pizza corresponde a las sílabas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la palabra Maximiliano, la palabra, ¿cierto? Maximiliano sería la palabra completa y cada trozo, Maximiliano, sería el número de sílabas en el que se dividió esta pizza, ¿cierto? Entonces, nosotros ya la semana antes pasada, cuando enviamos el video, ya trabajamos, ¿cierto? Lo que era la sílaba inicial. Y la vamos a seguir trabajando, ¿sí? Acuérdense que la sílaba inicial es siempre la primera sílaba que yo digo de cualquier palabra, ¿cierto? O sea, yo la cuento con dedos y el primer dedito que levanté, ese es el que corresponde a la sílaba inicial, ¿ya? Voy a salirme un segundo. Acuérdense que cuando nosotros contamos sílabas, yo les digo a los niños que siempre partan por este o por este, ¿ya? Siempre partir desde los extremos, porque si yo parto desde este dedo, este me queda solito y después me cuesta para contarlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo digo mariposa, este queda abajo solito, ¿ya? Pero si yo lo digo así, mariposa, ese es el que realmente deberíamos no subir, ¿cierto? Por eso yo también les digo siempre, partimos sin nada, ¿cierto? La mano está cerrada, no tengo nada y cuento desde este o desde este, ¿ya? A los niños a veces les cuesta un poco levantar este dedito, ¿ya? Así que idealmente partir desde este para que si es que son 4, por ejemplo, no se queden así, porque no lo van a poder hacer, ¿ya? De hecho, me imagino que algunos papás tampoco pueden hacer esto, ¿ya? Es un poco de práctica, pero idealmente cuando cuenten, cuando le enseñen a contar las sílabas a los niños, partir desde los extremos, ¿ya? No desde el índice. Entonces vamos a continuar, ¿cierto? La sílaba inicial es siempre la que yo digo primero, ¿cierto? Y de la palabra no, la sílaba inicial sería gu, ¿cierto? Ahí está. Y ahí está escrito gu, ¿cierto? Ahí está la g y la vocal u. Entonces vamos a hacer unos ejercicios juntos, ¿ya? La idea es que ustedes vayan conociendo, ¿cierto? Algunas palabras nuevas. Yo acá les dejé la palabra yegua, ¿ya? ¿Qué es una yegua? ¿Sí? Entonces yo siempre pregunto, ¿una yegua será un vegetal? ¿Será una profesión o será un animal? Sí, cierto, es un animal, pero además es un animal de la granja,
¿cierto? Eso quiere decir que es un animal que está domesticado, ¿cierto? Que es doméstico, pero que vive en la granja, ¿cierto? O en los campos, ¿ya? Y lo importante de la yegua, ¿cierto? Que es hembra. ¿Qué significa que es hembra? ¿Cierto? Cuando nosotros hablamos de las personas, nos referimos a los hombres y las mujeres, ¿cierto? Pero cuando nosotros hablamos de los animales, nos referimos a las hembras, ¿cierto? Y a los machos, ¿ya? Entonces, cuando son hembras es cuando corresponden con el género femenino y cuando son machos corresponden con el género masculino. Entonces, por decirlo así, mis bebés, la yegua sería como la esposa del caballo, ¿cierto? Y por eso acá le pusimos un bebé, un potrillito, ¿ya? Potrillo se les dice a los caballos bebés. Entonces, la yegua sería la hembra, ¿cierto? De los caballos. ¿Cuántas sílabas tiene yegua? Hagámoslo con dedo o con aplausos. Yegua. Muy bien, 2 sílabas y ahí está el número 2, ¿cierto? ¿Y cuál sería la sílaba inicial de la palabra yegua? Yegua. La sílaba inicial sería ye, porque es la primera sílaba que yo digo, ¿cierto? Vamos a la siguiente. Acá tenemos unos pingüinos, ¿cierto? ¿Qué son los pingüinos? Sí, los pingüinos son animales, ¿cierto? Pero son animales salvajes, ¿cierto? No son domésticos. Yo no puedo tener un pingüino en mi casa, ¿cierto? Además que se moriría de calor aquí en Santiago. Es un animal súper salvaje, ¿cierto? De hecho, tiene unas condiciones bien preestablecidas, ¿cierto? Para poder vivir. Ya generalmente viven en ambientes frescos o fríos, ¿ya? Y los pingüinos son un tipo de ave, ¿ya? Acuérdense, bebés, que las aves son todos los animales que tienen plumas, ¿cierto? Y que tienen pico, ¿ya? Aquí tienen su cuerpecito recubierto de plumas, ¿cierto? Pero este tipo de ave, al igual que las gallinas, no pueden volar. Ya ustedes saben que casi todas las aves vuelan, pero los pingüinos, las avestruces y las gallinas no pueden volar. Ya, de hecho, el pingüino es un ave, pero es experto nadador, ¿cierto? Ustedes lo han visto en las películas, sobre todo las últimas películas que han salido y que salen pingüinos, son súper buenos nadadores. De hecho, los ponen como surfistas, ¿cierto? Entonces, el pingüino, ¿cuántas sílabas tiene? ¿Cuenta con dedos o con aplausos? Pin, no. Muy bien, pingüino tiene 3 sílabas, ¿cierto? 3 aplausos o 3 deditos levantados. Y su sílaba inicial, pin, no, corresponde al primer dedo levantado, ¿cierto? A pin. Y ahí está escrito pin. Muy bien, vamos a la siguiente, ¿cierto? Que es la alcachofa. ¿Ya? Fíjense que acá yo les puse muchas alcachofas juntas. Espero que les gusten las alcachofas porque a mí me encantan las alcachofas con harto limón y un poquito de sal, ¿ya? Las alcachofas son un tipo de alimento. ¿Serán frutas o serán verduras? Muy bien, ¿cierto? Corresponden al tipo de las verduras, ¿cierto? Y fíjense que para poder comerlas, ¿cierto? Hay que sacar hojita por hojita y el final, ¿cierto? De la alcachofa, el fondo o el potito de la alcachofa es lo que tiene más comiditas, ¿cierto? Que es lo que al final nos comemos cuando terminamos de sacar todas las hojitas, ¿ya? Entonces, alcachofas, ¿cuántas sílabas tienen?
Hagámoslo con dedos. Acuérdense de partir del gordito o del chiquitito. Alcachofas. ¿Cuántos dedos tienes levantados? A ver, cuéntalos. 1, 2, 3 y 4. Alcachofas tienen 4 sílabas, ¿cierto? Y acá tenemos anotado el 4. Muy, muy bien. Alcachofas. ¿Y cuál fue la primera sílaba que dije? Bien, al. Y ahí está escrito al y está marcado con amarillo. Alcachofas. La primera sílaba es al. Muy bien. Vamos a la siguiente, que son las mandarinas. Espero que a ustedes también les gusten las mandarinas. ¿Ya? Las mandarinas también son un tipo de alimento, pero estas son frutas, ¿cierto? En general las frutas son dulces, ¿ya? Las mandarinas también corresponden a un tipo de fruta cítrica. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los cítricos la otra vez? Los cítricos que eran 4 hermanitos, ¿cierto? O 4 hermanitas que eran la mandarina, la naranja, el pomelo y el limón, ¿ya? ¿Por qué? Porque son todas bien ácidas. Eso significa que sea cítrico, ¿ya? ¿Cuántas sílabas tiene la mandarina? Lo vamos a hacer con aplausos. Man, da, di, na. ¿Cuántos aplausos dimos? Bien, 4. A veces cuando lo hacen con aplausos después no recuerdan cuántos dieron, ¿cierto? Por eso yo digo que mejor lo hagamos con dedos y nos contamos después los dedos, ¿ya? Sílaba inicial de la mandarina, man, ¿cierto? Es la primera que yo digo, man. Y ahí dice man, miren, está la m, la vocal a y la n, ¿ya? Muy, muy bien. Vamos a la siguiente, que son los cuadernos. Yo no sé si ustedes conocieron tanto los cuadernos este año, pero me imagino que sí, ¿ya? Estos que están acá son los cuadernos y son todas esas cosas que nosotros necesitamos para estudiar, ¿ya? Por eso forman parte de los útiles escolares. Acuérdense que todos los útiles escolares son todas esas cosas que a mí me sirven para aprender, ¿cierto? El lápiz, las tijeras, el pegamento, el cuaderno, el libro, el estuche, la mochila. Todas esas cosas que ojalá que ocupemos mucho el próximo año. Entonces, cuaderno. ¿Cuántas sílabas tiene? 3, ¿cierto? Y ahí está el número 3. Hagámoslo con dedos. Cuaderno. ¿Cuál es la primera sílaba que tengo levantada? Cuá. ¿Cierto? Esa es la sílaba inicial porque está al inicio o al comienzo, ¿cierto? Y ahí dice cuá. Ahí dice cuá. Muy bien. Vamos a la siguiente. Miren acá. Yo esta ya la dije, ¿cierto? Las tijeras. ¿Qué son las tijeras? A ver si se van a acordar. Sí, ¿cierto? Al igual que los cuadernos, las tijeras también forman parte de los útiles escolares. A ver, repitan esa palabra ustedes. Útiles escolares, ¿cierto? Son todas esas cosas que a mí me permiten aprender. ¿Cuántas sílabas tienen las tijeras? Hagámoslo con dedos. Tijeras. Muy bien, ¿cierto? 3 deditos levantados o 3 sílabas. Y la sílaba inicial, ¿cierto? Sería ti, porque es la primera sílaba que yo digo. Ahí dice ti. Esa es la sílaba inicial.
Vamos a la siguiente, que es la lavadora. ¿Se acuerdan que nosotros también vimos este tipo de objetos, cierto? Acuérdense que dijimos que todos esos objetos que estaban en mi casita y que cumplían una misión, ¿cierto? Y que además se enchufaban, o sea, que ocupaban la electricidad, se llamaban electrodomésticos. Digan ustedes esa palabra. Electrodoméstico. Bien, ¿cierto? Esto que está acá es la lavadora. Y la lavadora es un electrodoméstico, ¿cierto? Porque su función es ayudarnos a lavar la ropa, ¿cierto? El papá o la mamá ponen la ropa, ¿cierto? Le ponen el detergente y después de un ratito, ¿cierto? La ropa está limpia, ¿ya? Queda harto trabajo por hacer después, que es tenderla, guardarla, ¿cierto? Doblarla, pero nos ayuda mucho tener que, tener la misión cumplida de que se lave, ¿cierto? Porque antes, por ejemplo, cuando yo era pequeñita, o cuando sus papás eran pequeñitos, no existía la lavadora, ¿ya? Entonces, las mujeres y los hombres que tenían que hacer, lavar la ropa a mano, ¿cierto? Y eso era mucho tiempo perdido y mucho gasto energético, ¿ya? ¿Cuántas sílabas tiene la lavadora? Lo vamos a hacer con dedos. La, va, do, da. ¿Cuántos dedos tienes levantados? Bien, ¿cierto? 4 deditos. Y ahí está escrito el número 4. Y la sílaba inicial de la lavadora sería la, ¿cierto? La primera sílaba que yo digo. La, va, do, da. Sílaba inicial, la. Muy bien. ¿Y qué tenemos acá? Esta persona, fíjense, es un veterinario. Me imagino que muchos de ustedes quieren ser veterinarios o veterinarias, ¿ya? Acuérdense que los veterinarios y las veterinarias son los médicos de los animales, ¿cierto? No solamente de los perros y los gatos, sino de todos los animales, ¿cierto? Son los doctores, ¿ya? Entonces, ¿qué es ser un veterinario? ¿Alguien sabe? ¿Será una fruta? ¿Será una verdura? ¿O será una profesión? Será una profesión, ¿cierto? Dijimos que todos los trabajos requerían estudios, pero las profesiones requieren estudios formales, o sea, para ser veterinario o veterinaria, usted sí o sí tiene que ir a la universidad. Así que espero que los que quieran ser doctores de perritos o de gatitos estudien mucho. ¿Ya? Contemos cuántas sílabas tiene el veterinario. Veterinario. ¡Wow! Es una palabra súper grande, súper larga. Veterinario. ¿Cuántos dedos levantados tenemos? 5, ¿cierto? Todos los deditos de la mano. Y ahí está escrito el número 5. Muy bien. ¿Y cuál es la sílaba inicial del veterinario? Veterinario. ¿Cuál fue la primera que dije? B, ¿cierto? Esa fue la primera que dije. Y ahí está escrito B. La B con la vocal E. Muy bien. ¿Qué tenemos acá también? Tenemos una profesora, ¿cierto? Como la profesora Nati o como la profesora Nicole, ¿cierto? ¿Qué es una profesora? Una profesora también, al igual que el veterinario, también es un trabajo, ¿cierto? También es una profesión. Eso quiere decir que para poder ser profesora yo también tengo que ir a la universidad, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas sílabas tiene la profesora?
Profesora. Muy bien, ¿cierto? Tiene 4 sílabas o 4 deditos levantados. Muy, muy bien. ¿Y cuál sería la sílaba inicial de la profesora? Pro, ¿cierto? Porque es la primera sílaba que yo digo siempre. Muy, muy bien. ¿Y qué nos va quedando, cierto? Esto que está acá, no sé si ustedes lo han visto, lo conocen, si lo han visto alguna vez en tu vida. Yo creo que sí, pero es un instrumento musical. Acuérdense que todos los instrumentos musicales son los que me permiten hacer música, ¿cierto? Que a través del sonido pueden hacer música, ¿ya? Esto que está acá es un xilófono o metalófono, ¿ya? Cualquiera de los dos nombres sirve. Entonces, fíjense, acá hay un bebé tocando un xilófono. Pero si ustedes buscan en YouTube, hay gente muy, muy genial y muy grande, no solo los bebés, que tocan el xilófono, ¿cierto? Entonces, fíjense que con estas baquetas, ¿cierto? Se tocan diversos lugares acá del xilófono y cada uno genera una nota musical distinta, ¿cierto? Entonces, la combinación de estas notas genera la música, ¿ya? Así es que de esto está referido el desafío final, que es el que vamos a ver ahora, ¿ya? De los instrumentos musicales, ¿ya? Entonces, ¿qué es el xilófono? El xilófono es un instrumento musical, ¿cierto? Y funciona con el golpeteo, ¿cierto? De estas baquetas que están acá. Esos que están ahí son baquetas. Entonces, contemos las sílabas del xilófono. Si, lo, fo, no. ¿Cuántas sílabas tiene o cuántos dedos tienes levantados? Bien, ¿cierto? 4 deditos o 4 sílabas. Muy bien. Entonces, ahí se agrandó el 4. ¿Cuál sería la sílaba inicial del xilófono? Sí, ¿cierto? Y ahí está más grande la sí, ¿cierto? Porque es la sílaba inicial o la primera sílaba que yo digo siempre. Entonces, estamos terminando, ¿cierto? Este es el desafío para esta semana, para nuestra semana final, ¿cierto? Juntos en la familia, ¿cierto? Ustedes deberán realizar el conteo de las sílabas de todos los instrumentos musicales que ustedes conozcan. Yo aquí les puse hartos instrumentos por si se les olvidan, ¿ya? Miren, ahí está el teclado, ¿cierto? Tenemos el piano, que son parecidos, ¿cierto? Tenemos el arpa, tenemos el triángulo, las guitarras, ¿cierto? Tenemos el violín, ¿ya? Tenemos, ¿cierto? Esta con esta que forman parte de la batería, ¿cierto? Acá tenemos un xilófono, también tenemos un micrófono, ¿ya? También tenemos la trompeta, fíjense, ahí les puse harto más. Tenemos, ¿cierto? Las sonajeras, ¿cierto? Tenemos la batería, el acordeón, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo le presente a mi niño, a mi niña, los instrumentos musicales que están acá, ¿cierto? Que cuenten las sílabas y que elijan el instrumento musical favorito que ellos conozcan o el que les gustaría aprender a tocar, ¿cierto? Que me cuenten las sílabas a través de un video y que además me digan la sílaba inicial. Entonces, por ejemplo, yo voy a decirlo por acá. Por ejemplo, acá. Los niños me van a mandar un video, ¿cierto? Donde me van a decir, mira tía Lili, a mí me gustaría, por ejemplo, aprender a tocar el teclado, por ejemplo. El teclado es mi instrumento musical favorito. Eso es un instrumento musical. Teclado tiene 3 sílabas, ¿cierto? Teclado. Y su sílaba inicial sería T, ¿ya? Ahí estamos listos con el desafío, enviándome un video solamente diciéndome eso.
Y lo último, ¿cierto? Que es esto que les puse acá. Aquí puse una fotito mía, ¿ya? Que les mando un abrazo súper, súper grande a todos mis niños y mis niñas, ya a todos los que participaron, a todos los que han visto este video, a sus papás, a sus mamás, a las abuelitas, a todos los que han participado, ya porque como les comentaba antes, este año ha sido súper difícil. Ya nosotros entendemos que la situación ha sido compleja tanto para ustedes como para nosotros, así es que solamente nos permitimos pedirles disculpas si es que hubo en algún momento alguna dificultad, ¿cierto? Pero también darles las gracias por permitirnos enseñarles y también por aprender de ustedes. Ya, yo a veces me río mucho cuando estoy en clases, cuando los veo porque salen con cada cosa algunos niños que a nosotras nos dejan plop. Ya, así que eso, les mando un abrazo muy grande, espero sus desafíos, espero que tengan guardadas las actividades que hemos trabajado durante todo el año, todos los videos que hemos mandado, y que lo sigan trabajando en el verano, que no se olviden, y que por supuesto nos vemos con toda la fuerza y con todo el power en marzo. ¿Ya? Eso, cuídense mucho, que estén muy bien. Un besito y acuérdense que esta es la última clase de conciencia fonológica. Ya la próxima clase sería con la profe Nati, pero ya nos quedan solamente los llenados de los formularios, que serían como estos tipos pruebas que se hacen de manera virtual. Así que eso, ya nos queda nada. Así que mucho, mucho, mucho ánimo. Ánimo, ánimo, ánimo. Ya, cuídense mucho, que estén muy bien, los quiero mucho, besitos.